Hola amigos, qué lindo encontrarnos una semana más, nuestra semana número 7 en el repaso de la Escuela Sabática Inverso, la Escuela Sabática Universitaria que se graba aquí en la Universidad Adventista de Colombia, la Corporación Universitaria Adventista, con un grupo de capellanes e invitados especiales, alumnos, docentes, donde compartimos contigo estas hermosas lecciones que tenemos para ti, que llevan el título de Jesús y la libertad. Así que si no tienes este material y te gustaría tenerlo, puedes preguntar allí en IADPAD para poder tener el tuyo y poder profundizar junto con nosotros. Este material llega a ustedes gracias a Hope Channel Interamérica y a Hope Media Colombia. Cristian, estamos juntos una semana más. Dani, aquí estamos, gracias a Dios, para seguir aprendiendo, compartiendo nuestras lecciones y saludando a quienes están ahí detrás de la pantalla. Así es, y hoy tenemos una invitada especial de lujo. Viene desde tercer semestre de la licenciatura en Educación Inicial. Cuéntanos cómo es tu nombre. Bueno, igual, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, mi nombre es Sara y como dijiste, estudio educación infantil. Y aquí estás, feliz. Estoy. Muy bien. Estoy. La verdad que disfrutamos Gracias. mucho tener los estudiantes y este repaso Sí. es así, es informal. Así es. ¿No? Es una conversación entre nosotros, pero en la que también tú puedes participar si estás en el sillón de tu casa, en el sofá, si estás en tu dispositivo móvil, mirando a través de las redes sociales o a través de Hope Channel Interamérica. Es una bendición para nosotros compartir contigo este espacio. Sí. La temática que vamos a repasar hoy es teocracias de manufactura humana. ¿No? ¿Cómo comprenderla, no? ¿Cómo comprender la teocracia? Comprender la teocracia es el título de toda la semana y me gustó ese título de la introducción, ¿no? Teocracias de manufactura humana. ¿Qué es teocracia? Porque puede ser que muchos que están del otro lado no estén familiarizados con este concepto. Teocracia, en resumen, tiene que ver con un gobierno que Dios aprueba y en el que Dios, aunque coloca a un ser humano que esté al frente, sus principios y su voluntad y sus decisiones son las que realmente prevalecen en ese gobierno. Así es. Tenemos el ejemplo de Calvino. Sara, ¿te gustó esa historia, nos dijiste? Sí, la verdad me gustó bastante porque al inicio decía que Calvino estaba pasando por una ciudad y él vio un hombre en la hoguera. Y entonces él vio la cara de ese hombre y reflejaba como esperanza, fe. Entonces a Calvino le impresionó mucho eso. Entonces yo digo como que a lo que estamos ahora, nosotros tenemos que reflejar eso, a Jesús que está con nosotros. Entonces, si él pasó de ser católico, del catolicismo al cristiano, por esa imagen que vio, entonces yo digo, wow. Eso es muy importante. Estar dispuestos a dar la vida por las creencias, ¿no? O sea, Juan Calvino lo vio en la hoguera y dijo, tengo que estudiar más. Y quizás estaban acostumbrados a ver las personas, imagino, gritando, suplicando, pero Juan Calvino creo que lo que le impactó realmente fue ver una persona que no estaba suplicando que lo bajaran de la hoguera. Estaba tranquilo, estaba en paz, porque estaba dando la vida por lo que creía. Vida por el que había dado su vida por él, ¿no? Increíble. Por Jesús. Entonces dice, voy a investigar a ver de qué se trata lo que esta persona creía y finalmente se convierte, como decías, al cristianismo, lo que conocemos como la Reforma Protestante también, que va a venir después en diferentes momentos, pero como todo ser humano tiene su lado donde una vez que se establece, una vez que empiezan a lograr cosas con su nuevo pensamiento religioso, ¿qué pasa? ¿Qué pasó en la historia de Calvino que nos cuenta la lección? Como todo, los procesos no siempre son perfectos, tienen altibajos, podemos decirlo, tienen diferentes circunstancias en las que a veces como seres humanos en nuestras mejores intenciones podemos equivocarnos. Y llegó un punto en el que también incluso estos pioneros del protestantismo caían en el hecho de decir, no, esto es lo que hay que hacer. Claro. Esto es lo que vale. El cristianismo es lo que es. No te pongas a prestar atención a otra persona. Y es interesante porque nosotros podemos caer en lo mismo o no. Decir, no, esta es la verdad que nosotros tenemos. ¿No? Estamos hablando de Jesús y la libertad y cerrarnos y decir, no, los que piensan diferente son herejes. Y tal. El que no es adventista, mira, exacto. Ahí no. O sea, ¿cómo ser, digamos... tener libertad religiosa para otros, pero al mismo tiempo decir, no, pero lo que yo creo realmente es correcto, ¿no? Me gusta porque esa ilustración nos muestra que
tal vez hasta en la vida, pero en la muerte también, en nuestra muerte, podemos ser de testimonio para otros. O sea, Sí. la gente está mirando y de acuerdo a lo que el Evangelio ha transformado en nuestra vida, puede o no aceptar lo que nosotros decimos. Por eso dicen que de los 5 evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan y nuestra vida, muchos solo leerán el quinto, ¿no? Sí. O sea, nuestra Nuestra propia vida. vida. Entonces creo que la transformación de Dios. Ahora, Miguel Severtus, ¿no? Lo consideró Calvino un hereje, ¿no? Y hasta dice la historia que por no aceptar ciertas doctrinas, Sí. también tuvo que escapar de la muerte porque Calvino decía, si no crees en esto, entonces ¿no? Y medio como que la historia se repite. El ser Sí. humano tiene esa inclinación a empezar a organizarse, a crear y hasta decir, no, esto es en nombre de Dios. Y ahí vienen las teocracias mal fundadas, ¿no? Entonces vamos a meternos un poquito en la historia Sí. bíblica. La teocracia originalmente era que el pueblo de Israel tenía a Dios como aquel que decidía por ellos, ¿no? Ujú. Es Dios. ¿Quién es el rey de aquí de Israel? No tenemos rey, es nuestro Dios. Sí. Hay líderes, pero no son nuestros reyes. Ujú. No tenemos una monarquía. Tal vez el primer rey, como sabemos, fue Saúl, pero el más importante detrás de la Realmente. historia y que va a haber más promesas y demás es David, David. ¿no? Y a través de David, sus hijos y a través de ellos, los descendientes. Ahora, hay algo interesante que menciona que Samuel 3 veces le dice así a David que su reino, o más incluso, que su reino sería para siempre, ¿no? Pero sin embargo, hoy sabemos que el reino de David, que su dinastía ya desapareció, hoy hay un príncipe, no hay un rey en Israel, sino que son presidentes. Sí. ¿Quiere decir que la palabra de Dios falló? Sí, totalmente, era otra connotación. David no iba a vivir para siempre, partiendo de que David es un ser humano como nosotros, también limitado por el pecado, en el que algún día la muerte iba a llegar a su vida. Así que no estaba hablando literalmente de que el reino de David, con él sentado en ese trono, iba a ser para siempre, sino que vendría un descendiente por el mismo linaje de David, que sería realmente el rey que tendría un reinado eterno, del cual hablan las profecías bíblicas. Así que realmente era también una manera figurada de decir, tu reino será para siempre, pero de pronto no contigo como rey, sino que vendrá otro que es el príncipe Que de los vendrá de tu príncipes, linaje. que vendrá de tu linaje, príncipe de los príncipes, es el Dios todopoderoso, Emmanuel, que vendrá para tomar el gobierno y el dominio para siempre, a quien se le ha entregado. Así que era una manera como también figurada de decir eso. Así es. Sara, esta frase, a ver tu reacción inicial. Dice, el rey de Israel se sentaba en el trono terrenal de Dios y hacía cumplir sus leyes. Vamos a imaginar que tú eres ahora la reina de Colombia o de cualquier país de Interamérica que nos está viendo del mundo. Al principio, la verdad, ¿no? Como ser humano dice, uy, tengo que cumplir las leyes que Dios quiere, porque el rey terminaba siendo el que recibía de parte de Dios directamente o a través de los profetas y a partir de eso hacía cumplir las leyes de Dios. Sin embargo, qué fácil es para el ser humano, una vez que tenemos la autoridad, que somos reyes, que sos reina, decir, bueno, también yo quiero esto, ¿no? Y que tal vez sea fuera de Dios y decir, Dios me puso acá y finalmente hacer nuestra propia voluntad. Sí. ¿Cómo te iría a ti si te toca? Bueno, es que A ver si te elegimos como reina o no. A ver si votamos por ti. yo siento que los seres humanos pues tenemos como eso de caer mucho, Ujú. pero entonces por eso están las bases, nuestros principios y lo que nosotros creemos. Ujú. Como decías, nosotros somos humanos, cometemos errores. Ujú. Cualquiera comete el error, pero por eso nosotros tenemos bases de el cristianismo, el adventismo, que nosotros podemos reflejar eso. Entonces, creería que es complicado. Sería O sea, difícil para es ti. Dice, muy o sea, que difícil. Sí. tu parte humana no pueda estar y decir, Dios me puso acá, Pero entonces Exacto. ahora yo hago... Pero entonces, como para Dios no hay nada imposible, Ujú. yo siento que si estamos como de la mano de Él, puede ser excelente. ¿Cuál crees que sería como el secreto, por llamarlo de alguna manera, para que el gobierno, una persona, esté siempre en Dios? ¿Cuál podría ser una de las cosas que podría ser? Siento que, bueno, para mí, Ujú, la oración, ujú. el tener esa fe
es algo que no se puede explicar. O sea, tener esa comunión con Dios todos los días es difícil. Sí. O sea, uno se levanta, pero es algo muy bonito si tú oras, si tienes esa fe, pues digo yo. Sí. Así es. Fíjate lo que ocurrió, Dani, en tiempo de Josué. Me vino a la mente que el pueblo, cuando Josué da su discurso, el pueblo le responde y dice, mira, nosotros haremos todo lo que nos dices, iremos donde quiera que tú vayas, solamente si Dios está contigo como estuvo con Moisés. Así que siento que Moisés fue un gran líder, tomándolo a él como ejemplo, y el pueblo se daba cuenta, él hablaba cara a cara con Dios, el pueblo decía, bueno, no son las ideas de Moisés, son las ideas de Dios, aunque la historia muestra muchas cosas. Pero fíjate la respuesta que le dieron a Josué, si tú eres como Moisés, vamos contigo y te vamos a seguir. Así que tiene mucho que ver con lo que dices, ¿sí? Un líder que esté conectado con Dios, escuchando la voz de Dios, y que las personas se den cuenta definitivamente que no son sus ideas, sino son las de Dios. Sí. Bueno, en los días de Ezequiel y de Jeremías, ya esos reyes se olvidaron un poquito de que eran simplemente instrumentos en las manos de Dios para gobernar y para dictar leyes con relación a lo que Dios quería. Y Dios se disgusta con ellos, ¿no? Y permite de alguna manera que los babilonios sean los que toman el poder sobre ellos. Por eso nuestro título es Ruinas, Ruinas y más ruinas, Sí. ¿no? Porque no solo iba a ser Babilonia, sino que después de Babilonia iban a conquistar a los babilonios los medos y persas, y también iban a seguir con la opresión de alguna manera contra el pueblo de Israel, luego los griegos, luego los romanos, y cuando Jesús viene todavía estaba ese poder romano sobre el pueblo. No tenían esa libertad que Dios aparentemente les había dicho, ¿no? Sin embargo, ahí en ese imperio romano sí iba a aparecer el Mesías, ¿no? Sí iba a aparecer el verdadero libertador del linaje de David, que era el que había prometido los profetas durante tanto tiempo. No era un poder humano, ¿no? Porque es interesante porque Jesús nunca vino a establecer, aunque bien lo podría haber hecho, un gobierno terrenal, sino que era un gobierno celestial. Pero imagínense que hasta los líderes religiosos de ese momento se habían olvidado de eso, ¿no? No habían interpretado bien lo que el Mesías venía a hacer, ¿no? O sea, durante mucho tiempo ya el Señor estaba aguantando tanto. Todas esas naciones, Babilonia, ninguna de estas naciones, en ninguna de estas naciones había teocracia. Ahí no estaba Dios realmente, ahí habían otros dioses. Y estos reyes gobernaban a su gusto, a su conveniencia, y lo que hacían era tratar de enriquecerse, y hacían gobiernos en los que ellos iban a estar para siempre. O sea, cada rey que estuvo, por ejemplo, en Babilonia decía, aquí voy a estar yo siempre, aquí no va a haber más nadie, y será eterno mi reino. Así que ya era como ese tipo de soberbia y ese tipo de gusto por el poder, del cual ya Dios no hacía parte de esos gobiernos. Pero la historia, aunque los gobiernos hagan lo que hagan, aunque los reyes hicieran lo que hicieran, la profecía se iba y se va a cumplir. O sea, el reino de Dios es el que va a prevalecer en definitiva. Nadie va a poder cambiar esa historia. Y se ha cumplido en la Biblia, en la historia se ha cumplido, y sabemos que algún día el reino de Cristo también será para siempre. Así es. Segunda de Samuel capítulo 7, versículo 12 al 16 dice, y cuando tus días se cumplan y duermas con tus padres, le está diciendo a David, yo levantaré de tu linaje a uno que procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré su padre y él será mi hijo. Y si él hiciere mal, lo castigaré con vara y azotes de hombres, pero no apartaré mi amor de él, como lo aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Y afirmaré tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable para siempre. ¿No? Lo vuelvo a decir, para siempre, para siempre. Y que serán de tus entrañas y demás. Y cuando uno ve la genealogía de Jesús, descubre que obviamente David estaba allí, ¿no? Que quizá de alguna manera la profecía tenía que ver con su hijo Salomón, quien iba a construir el templo, pero iba mucho más allá de eso, ¿no? El templo, el mismo Jesús dijo, pueden derribarlo y en 3 días lo voy a levantar. El templo era Jesús, ¿no? El Mesías era el que iba realmente a establecer su reino. Y no iba a ser terrenal, no era contra el imperio romano, que era el imperio de turno en ese momento, como lo fue Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Incluso sino lo que los discípulos estaban esperando todo el tiempo, ¿no? ¿Cuándo vas a establecer tu reino? No habían entendido Mi nada, reino ¿no? no es de este mundo, no es de este mundo.
Increíble. Ahora, finalmente, como conocemos en esa profecía de Daniel capítulo 2, la piedra cortada no por mano caerá y destruirá esos reinos y Ujú. sí establecerá ese gobierno de Dios Sí. para siempre, donde ya no exista la posibilidad de volver atrás a Sí. vivir lo que vivimos ahora, porque no va a haber ya dolor ni pecado, ¿no? Así es. Jesús, antes de ascender, ¿no? Muere, resucita, acompaña a sus discípulos, da una comisión, ¿no? Una comisión especial para sus hijos que le iba a cambiar todo, ¿no? Quiere decir, mi reino no es que se va a establecer solamente cuando yo venga, ya el reino se va a establecer a través de ustedes. O sea, una forma de pensar diferente, una forma de comportarse con los pobres diferentes, con los necesitados. ¿Cuál fue esa comisión que Jesús dio antes de ascender? Bueno, realmente lo que Jesús quería era que los discípulos continuaran la obra que él había hecho justo donde él la iba a dejar. O sea, que ellos hicieran lo mismo, que vieron en Jesús la forma como trataba a los extranjeros, a las viudas, a los que estaban en las cárceles, a los huérfanos, que llevara ese amor a las naciones a través de la misma misión y el servicio que él estableció. Así que prácticamente era decir a los discípulos, mira, esto mismo que ustedes vieron durante estos años que yo he hecho y ustedes han estado conmigo, ahora háganlo ustedes porque ya yo debo irme. Lo interesante es que no estaba limitado a un gobierno territorial, Ajá. ¿no? O sea, esta es la forma de vivir. Y esa forma de vivir nos llega hasta nosotros hoy, 2000 años después, Sí. ¿no? O sea, ese comportamiento, esa nueva conducta cambiado, que Jesús, eso- o sea, se mantiene. Está presente en Sí. todo el mundo, ¿no? Así es. Hay una cita muy interesante en la página 89 que dice: la comisión que Cristo dio a sus discípulos precisamente antes de su ascensión es la magna carta misionera de su reino. Al darla a los discípulos, el Salvador los hizo embajadores suyos y les dio sus credenciales. Si más tarde se les lanzaba un desafío y se les preguntaba con qué autoridad ellos, pescadores sin letras, salían como maestros y sanadores, podrían contestar: aquel a quien los judíos crucificaron, pero que resucitó de los muertos, nos designó para el ministerio de su palabra, declarando: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Increíble. Tremendo, ¿no? O sea, no nos Increíble. limitamos a un gobierno Ujú. humano, ¿no? Incluso un gobierno que cree estar a la altura de pensar Hmm. que podemos determinar lo que Dios quiere, ¿no? Sí. Que termina siendo tal vez gobiernos teocráticos que podemos ver hoy, que dicen: no, esto lo hacemos en nombre de Dios, ¿no? Tremendo. Y llamarlos embajadores. Y además decir que les dio credenciales. O sea, ellos estaban autorizados para hacer lo que hacían. Pero no por un gobierno romano, no, por el gobierno de Dios. Nosotros estamos con eso. ¿Pero por quién? Porque Jesús es nuestro rey. Claro. Nuestro rey. El reino de nuestro maestro no es de este mundo y nosotros hacemos parte de ese reino. A veces podrá sonar hasta muy raro que alguien diera Sí, esa respuesta, sí, incluso sí. hoy. Ah, pero ustedes, ¿por qué? Claro. No, porque es que mi reino no es de este mundo. ¿Cómo así que tu reino no es de este Claro, mundo? ¿de dónde venís? ¿De qué planeta ¿De dónde venís? eres? Pero la gran realidad es que como creyentes seguimos los principios del reino de Cristo. Y aunque hemos hablado en la lección, nosotros debemos tener en cuenta y cumplir con las leyes de nuestro gobierno, del cual nos regimos, por ejemplo, en nuestro país, en nuestra ciudad donde vivimos. El límite llega hasta donde son negociables mis principios. Así que yo soy creyente y mis principios son del reino de Cristo realmente. Eso te iba a preguntar, Sara, si tenemos las leyes de Dios, los principios de Dios, formamos parte de su reino en esta tierra que no es de este mundo, pero nos tenemos que regir por las leyes, en este caso de Colombia, de Antioquia, de Medellín, donde estamos ahora. ¿Qué pasaría si algo de esas leyes de Medellín, de Antioquia, de Colombia, están en contra de tu libertad religiosa? O sea, te toca definir entre las leyes civiles y las leyes religiosas. ¿Hasta qué punto harías caso o no? Porque en otras lecciones anteriores habíamos dicho al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero cuando se meten con tus derechos, cuando tal vez no puedes estudiar tal día o no puedes salir y comprar y vender, ¿hasta qué punto seguirías las leyes de Dios y hasta qué punto finalmente dice, bueno, Dios me va a entender y cumplo las leyes civiles que incluso están en contra de él? Siento que todas las leyes de Dios hay que cumplirlas. Entonces siento que si en algún momento
como lo del sábado de estudiar era un poco complicado. Siento que, vuelvo a repetir, la oración es algo fundamental, pero también creo que en el tiempo de hoy es un poco difícil, un poco difícil decir, bueno, aquí qué hago. Entonces es una respuesta complicada. O sea, solo Pero- la pueden responder los que le está tocando, ¿no? Porque uno dice, tengo el sueño de estudiar tal cosa, ¿no? Hay personas que tal vez, incluso hablaba hace poco tiempo con alguien que está estudiando para ser como azafata, ¿no? Asistente de vuelo. Y sus estudios son los sábados, sus prácticas son en sábado, es el sueño que ella tiene. Entonces, uno puede llegar a decir, ¿y qué si voy igual? Y si doy testimonio ahí, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. empiezo como a Tratar buscarle de- la vuelta. Sí. Y de alguna manera lo que estoy diciendo es, no necesito el poder Ujú. de Dios o sus leyes para ser feliz, sino que yo hasta pongo por encima lo otro, ¿no? Es complejo, pero estamos creando a través de estas lecciones de la libertad religiosa, la libertad de conciencia, este desafío en la juventud Sí. cristiana, Y adventista. que y es piensen, que piensen. que realmente cuando nos toque, si es ahora o nos toque en el futuro, realmente como tantos otros que fueron perseguidos, estén dispuestos a dar su vida, ¿no? Y eso tiene que ver, cuando uno da su vida no es solamente que te maten, sino que hasta a veces renunciar a algunos sueños propios para transformarlos en otros que Dios tiene para nosotros en eso, ¿no? Sí, Sí. es verdad. Algo que también iba a decir, digamos, como una experiencia, Ujú. que pues no es mía, pero cuando, digamos, dejamos todo lo material, todo nuestro estudio es complicado, pero si nosotros cumplimos esa ley que Él nos da, que el sábado, siento que Él nos va a recompensar eso. Entonces es como, es difícil, pero creo que Dios nos va a recompensar lo que nosotros hicimos. Entonces, Así es, la verdadera libertad, como estamos estudiando en este trimestre, tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Así ¿no? es. En definitiva, uno puede llegar a decir, uy, pero qué Dios malvado que no me deja estudiar lo que yo quiero. No, Dios te está liberando, porque Así no es. es solamente vivir 70, 80, 90 años y ser feliz aquí y Sí. ahora. Tiene que ver con la eternidad. ¿Dónde Ujú. pasará Sara su eternidad? ¿Dónde disfrutará todo joven que nos está viendo su eternidad? Esa es la verdadera libertad. Nosotros vivimos hoy en el pecado, en un mundo de pecado. Esto no va a ser nunca la verdadera libertad. La verdadera libertad será cuando estemos en el cielo, ¿no? Entonces, con Así Él. es. mientras estamos aquí, obviamente cumplir las leyes civiles, las que nos impone el gobierno, pero siempre y cuando no estén en contraposición Sí. de las que nosotros tenemos como primera, que Ujú. es Dios, ¿no? Le decía a un compañero de salón de universidad, a un amigo, cuando estudiaba, y oye, tenemos el examen el sábado. ¿Qué problema tienes con el sábado? ¿Qué vas a hacer? Y mi amigo le responde, yo no tengo ningún problema con el sábado. Y yo, sí, sí, claro, si el examen es el sábado Sí. y tú tienes eso del sábado, tienes un problema, hermano. Y dice, yo no tengo ningún problema, yo guardo el sábado. El que tiene un problema eres tú que no lo guardas, dice. Está interesante Tremendo. cómo uno como creyente genera también en esas conversaciones como reflexionar a otra persona. Yo no tengo problema con el sábado, yo estoy observando el sábado. Así que no hay inconveniente con eso para mí, porque para mí el principio es fundamental. Así que Así qué es. lindo eso. Y hasta aquí llegamos con nuestro repaso de la Escuela Sabática de Inverso y los invitamos a ustedes la semana que viene a acompañarnos. La temática será muy interesante, cuándo ceder y cuándo resistir. Así que te invitamos a acompañarnos la semana que viene por este mismo medio para poder disfrutar juntos. Nos vemos. Chau, chau.